Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SFCIG. Analizamos lo que ha ocurrido esta semana en torno al caso de CICIG, las cartas que ha enviado el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde hace conocimiento del fin de este acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, qué está sucediendo y también las decisiones que se han tomado desde la Corte de Constitucionalidad. Para hablar de este tema legal tenemos en el estudio al abogado Omar Barrios. Muy buenas noches. También nos acompaña el abogado Osvaldo Samayoa. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto. Bueno, comencemos con esta esos primeros movimientos de la Cancillería, que parecería que no está tomando en cuenta aquella suspensión de este fin del mandato unilateral del presidente Morales. ¿Qué está pasando con el Ministerio de Relaciones Exteriores y también con algunas declaraciones de la ministra Sandra Jovel, en donde dice no hay más CICIG? Y eso es lo que ha estado dando a conocer con estas cartas que ha enviado a diferentes instituciones, incluso al Tribunal Supremo Electoral. Osvaldo, comenzamos por acá. Bueno, yo lo analizaría en tres dimensiones. La dimensión jurídica me parece preocupante. Ella está desobedeciendo los amparos provisionales, porque no solamente es uno. Hay incluso no solo la CC, hay juzgados de primera instancia que han emitido amparos provisionales, que han resuelto amparos provisionales. Y eso me parece que es importante que ella lo observe, porque hay un delito, que es el delito de desobediencia, y el delito de desobediencia se consuma cuando la persona incumple con esta resolución judicial. Lo que ha hecho, incluso dejando evidencia porque ha enviado cartas, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral le ha contestado y le ha dicho, hay un amparo provisional, el mandato termina hasta septiembre y nosotros seguimos con nuestro acuerdo vigente. Eso demuestra independencia en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, desde el ámbito jurídico, ella está consumando, posiblemente, no solo los jueces pueden decir que hay un delito, yo voy a decir posiblemente, el tema de la desobediencia, y eso es muy preocupante. En el ámbito administrativo, hay algo muy lesivo en el ámbito administrativo. Hay funcionarios, y cuando me refiero a funcionarios me voy a referir a alta jerarquía dentro del Estado, que están dejándose llevar por lo que hacen los ministros de no obedecer las resoluciones de la CC y de los otros juzgados. Pero hay empleados públicos que son los que están pagando los platos rotos. Estos empleados que, como algunos policías, son destituidos cuando dicen esto es una orden ilegal, porque a mí me formaron para cumplir la resolución de los jueces. Entonces yo no puedo cumplir con esta orden. Entonces viene el funcionario y lo destituye. Esa persona está pagando los platos rotos y es el más vulnerable y nadie lo está atendiendo, se queda sin trabajo, su familia se ve afectada económicamente. Esta parte administrativa está lesionando, porque entonces está promoviendo a que todos los empleados públicos no vayan a cumplir luego por el temor de perder sus trabajos. Y eso lesiona gravemente la estabilidad administrativa y las funciones que tiene cada uno de sus empleados. Y en el ámbito político, me parece que ellos insisten, yo lo he dicho siempre, esto es como una guerra psicológica, quieren darse victoriosos, quieren darse como ganadores, y aquí no se trata de ganar, aquí se trata de respetar el derecho. Hay un decreto vigente, el decreto 35-2007, hay un acuerdo vigente que se trató de suspender en un acto unilateral donde las Cortes dijeron que eso no se puede de momento y lo suspendieron ese acto, por lo tanto el Estado de Derecho debe prevalecer. Y ahí es donde mínimamente se le exige a la CC que incluso haga ejecutar estas resoluciones, a los juzgados de primera instancia que lo hagan ejecutar, pero también al Ministerio Público, que ante flagrancias posibles que se estén dando, inicie, aunque sea, recolección de pesquisas que puedan ir construyendo si realmente es que tienen luego que procesar a estas personas. ¿Quiénes salen perdiendo en todo esto? El Estado de Derecho, la certeza jurídica, todos los derechos fundamentales nuestros salen perdiendo porque se está debilitando el Estado a un punto en donde después no vamos a poder encontrar funcionarios con certeza para actuar y proteger derechos. Vamos de este lado, el aspecto jurídico. ¿Nos gusta o no la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender la decisión del organismo ejecutivo? ¿Cómo la está tomando Presidencia y sus diferentes ministerios? Bueno, yo creo que en este caso los funcionarios públicos de alta jerarquía, ¿verdad?, que son funcionarios públicos superiores, están tratando de esquivar realmente la resolución. No hay vuelta de página. La Corte de Constitucionalidad, en su calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, otorgó un amparo provisional contra un acto que, es que no quisiera reiterar lo mismo. El acuerdo que emitió el presidente es un acto nulo, o sea,
no necesitaba ni siquiera una acción de amparo, una inconstitucionalidad, es algo que materialmente no se puede ejecutar. Pero partamos de la idea que tiene el Ejecutivo de que sí es viable. Partiendo de esa idea, pues entonces es viable el amparo que otorgó la Corte Constitucional. Y aquí no hay vuelta de página, hay que cumplirlo. O sea, puede ser que la decisión sea ilegítima por los funcionarios, pero es legal. Y si es legal, tenemos que sujetarnos a la ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay que diferenciar, que creo que ese es de los problemas que tienen la capacidad de asesoría del Ejecutivo, es que ellos atacaron el acuerdo y el acuerdo no se puede atacar. En todo caso, hay que diferenciar que dentro de ese instrumento internacional que se suscribió en Nueva York, no se suscribió en Guatemala, ahí hay varias cosas y la más importante se llama cooperación. Lo que está haciendo ahorita Gobernación, otras entidades es retirando la cooperación, que en todo caso si el presidente o las personas allegadas a esto querían provocar esa falta de apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, pues tenían que quitar la cooperación, porque el acuerdo hasta el momento sigue vigente. Ese acuerdo, le hagan lo que le hagan, va a estar vigente hasta el 3 de septiembre de 2019, aunque fuera muerto. Y te hago una analogía. ¿Qué hubiera pasado si ahorita en febrero, el mes próximo, viene el secretario de Naciones Unidas y es el que decide llevarse la cooperación? Él se lleva su cooperación, pero el acuerdo sigue vigente. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es un rompimiento en la cooperación. Ahí también hay problemas serios en cuanto a las responsabilidades administrativas. Por ejemplo, la ministra es una funcionaria pública en una jerarquía donde no tiene personalidad jurídica para comunicarse con un ente independiente como lo es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, no es esa la forma de comunicarse. En todo caso, ella tendría que usar el canal que es la Secretaría General de la Presidencia. Hay ciertos protocolos legales que se deben de cumplir. Entonces, no hay atribuciones para que venga la canciller y le diga al Tribunal Supremo, yo no estoy de acuerdo que la CICIG esté adentro ahí, ese es un tema aparte, pero tampoco tiene atribuciones ella para que le venga a decir, mire, ya no tiene que tenerlo, porque este es un tribunal independiente, 121 de la ley electoral, hay que recordárselos a los jurídicos ahí de Cancillería, que se están metiendo en un área que sí podrían ellos estar incurriendo en abuso de autoridad. Lic, cuando se está quitando esta cooperación de parte del Ejecutivo a la CICIG, ¿se está incumpliendo en el amparo resuelto lo decidido por la Corte de Constitucionalidad? ¿Hay una desobediencia? Yo creo que el amparo provisional, con efectos definitivos, se quedó corto, porque yo creo que también los magistrados, inclusive los propios amparistas, no lograron distinguir entre el acuerdo y la cooperación. Por supuesto que si el acuerdo, si el amparo viene y dice, mire, el acuerdo no se puede suspender con ese acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros, que insisto, no tiene ninguna validez, bueno, usted sigue cumpliendo el acuerdo. Ok, el acuerdo sigue ahí, pero yo estoy retirando la cooperación. El problema con la cooperación es que son actos voluntarios que realizan los docentes, tanto el Ejecutivo como la Secretaría de Naciones Unidas, que no es en sí la que coopera, sino que creó la institución que va a realizar esa cooperación. Pero para ser concreto, sí estaría incumpliendo el Ejecutivo al retirar la cooperación en el momento que no corresponde. Y ahí hay una gran deficiencia que platicábamos con Eliko Osvaldo antes de empezar el programa en esta noche. Conversábamos brevemente de que, a mi criterio, la CICIG tendría que haberse quedado un año para esa transición. Para esa transición ordenada, sí, digamos. Una transición ordenada. Es que eso es sano para todos, o sea, sano sobre todo para el Ministerio Público, ¿verdad? Para la sociedad que los apoya, para los jueces. Bueno, no una transición, un rompimiento como el que se dio ahora, es lo peor que nos puede pasar porque estamos haciéndole salidas incorrectas. Por ejemplo, ves a la comisión saliendo con expedientes embalados, no sabes qué información se están llevando, si es información buena, si es información mala, no sabes si son las cajas llevan dinero en efectivo, tantas cosas que se hablan, ¿verdad? No hay transparencia ni siquiera en la salida, que pueden ser considerados valija diplomática y que por eso no hay que revisarlo, pues es otra historia. Pero no es esa la salida, y mucho menos tampoco venir a desarticular a las personas de la Intendencia de Verificación Especial, de la SAT, las personas investigadores, que vuelvo a aclarar y a decirles, quienes han estado haciendo el trabajo son el Ministerio Público y los nacionales dentro de CICIG. Yo sigo sosteniendo esa tesis. Entonces una salida así no le ayuda a nadie, nadie. Crea inestabilidad. Es un desorden para todos. Es un desorden para todos. Eso no ayuda. Este retiro de la cooperación que está realizando el organismo ejecutivo no se limita al Ministerio de Relaciones Exteriores, también lo estamos viendo con el Ministerio de Gobernación, Osvaldo. Sí, yo creo que aunque uno no quisiera pensarlo, lo termina pensando por la forma en que lo hacen. Lo que decían ahorita de la salida administrativa apurada, forzada por el Ejecutivo. Y los golpes hacia la FED sí quiere decir que están buscando impunidad de algo. Es que esa es la lectura que uno hace. Y dice uno, ¿qué impunidad están buscando? Porque cuando uno va a hacer una salida, incluso hasta cuando uno está en el trabajo, y le dicen a uno, mire, yo ya no quiero continuar con sus servicios, uno hace un proceso de salida. Se entrega el cargo. Deja todo entregado de forma ordenada,
con una cronología de lo que se ha realizado. Esos procesos ordenados permiten al Estado, en este caso, retomar lo que ha quedado y poderlo seguir conduciendo o desechar aquello que se considere que ya no es útil. Pero estas salidas apuradas, ese es precisamente su objetivo, generar desorden, porque en ese desorden se pierde información o se puede manipular otro tipo de información. La FECI es tan fuerte en este momento con los archivos que pueda tener en algunos casos, que posiblemente se iba a nutrir de información que CICIG en sus analistas le esté dando, pero al generar este desorden logra vulnerar a los dos y todas estas conexiones lógicas se pierden. ¿Cuál es el sentido común? Es que quieren generar impunidad, y esa impunidad los está acarreando a cometer actos ilegales. Yo lo digo de esa manera. Es ilegal no obedecer una resolución de los jueces, de los magistrados. Eso es ilegal. Y los jueces no actúan de forma ilegal como nos lo han querido vender. Nos han dicho que ellos son los que están actuando de forma ilegal. Por Dios, si yo voy a un tribunal e interpongo una acción, ese tribunal me va a resolver algo, aunque me va a decir o no, o me va a decir sí, pero es porque yo motivé esa acción. Cuando hay gente que va a la CC y le interpone un amparo, ese amparo la CC resuelve algo. Puede que lo rechace, puede que otorgue provisionalmente, pero no es que ellos estén ahorita actuando de oficio y que por eso se están intromitiendo. Hay gente que está solicitando y la CC está evaluando, considerando. De hecho, el otro día me decían, ¿qué opina que la magistrada Dina Ochoa siempre se esté oponiendo? Es el criterio de ella. Yo no me tengo que meter en el criterio de ella. Respeto su criterio como magistrada que es y tiene la salida de razonar su voto. Eso es normal. Todos los tribunales lo hacen todos los días. Todos los jueces lo hacen. Esta historia de querernos vender el tema de que son resoluciones ilegales, más lo que hace el Ejecutivo de no estar obedeciendo, nos está profundizando en la crisis, una crisis que, le vamos a decir, nos puede llevar a una anomia, a irrespeto de las normas, y eso es muy grave, porque queremos consolidar procesos de paz, queremos consolidar un Estado de Derecho, queremos crear convivencia armónica entre todos, y esto no ayuda en absolutamente nada a esos procesos. Cuando mencionaba lo de gobernaciones por esta noticia del retiro de personal asignado de PNC a la comisión, algunos de ellos no solo realizaban actividades de vigilancia, sino también de investigación en conjunto con la comisión. En este desorden que usted mencionaba, licenciado, ¿dónde estamos dejando a estos agentes de la PNC que colaboraban de esta forma con la comisión? ¿A dónde se pueden estar llevando? Hay riesgos ahí, no solo en las investigaciones, sino también en la integridad de los oficiales. Bueno, es importante que todos los que nos ven y nos escuchan tengan presente, la Policía Nacional Civil es un ente complejo para armarlo, pero solo tienes que pensar en dos clases de policías. En los policías de uniforme, que son las personas que andan rondando, que dan la seguridad preventiva, y los policías vestidos de traje de civil, si lo quisieras ver así, son los investigadores. Son las personas que van a hacer las entrevistas a las tiendas, que van a ver las cámaras, las personas que recopilan la información. Esto funciona porque nuestro sistema es algo complejo. Como era un sistema de transición inquisitivo a un acusatorio, le dimos facultades de investigación a la Policía Nacional Civil y al propio Ministerio Público. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de policía dentro de la CICIG? Tomamos a los mejores investigadores que habían disponibles en esa oportunidad y los colocamos dentro de la CICIG. Están dentro de CICIG, pero son policías nacionales civiles, son investigadores. Aparte los policías de seguridad que cuidan los alrededores. El perímetro, que también hay que garantizar seguridad porque seguimos obligados a cumplir las garantías de inmunidades y de protección porque siguen siendo funcionarios internacionales, que hay que acotar eso aparte. Entonces, esta gente es la que sale a hacer el trabajo rudo. Los investigadores de CICIG están dentro de la CICIG. Son personas especializadas en el análisis, pero sentaditos. Quien hace el trabajo rudo es la gente del Ministerio Público, los investigadores de DICRI y los investigadores de la PNC. Ellos son los que salen a las entrevistas interrogatorias a conseguir documentos. Si hubiera terminado bien la CICIG en este imaginario, ellos hubieran tenido que ser trasladados y reincorporados en alguna unidad especial que le diera seguimiento adecuado. Pero estamos viendo un ministro que está retirando al personal y que dice que lo va a asignar a nuevos lugares. Entonces se perdió toda esa experiencia, toda esa capacidad, todo eso que tenían ellos. Puede ser que sea por desorden del ministro, porque tenemos un ministro de Gobernación que no entiende qué pasa, o bien, como decía Osvaldo, puede haber una mala fe. Una intención yo siempre digo que la mala fe se da para los dos lados, porque yo me pongo en esta postura, voy a pensar como que yo fuera CICIG. He cometido aberraciones, he cometido grandes errores, para mí mejor que el presidente me saque, porque así me llevo todos mis errores, porque realmente sí hay grandes fallas en el funcionamiento de la comisión que de un inicio no quisieron discutirse y plantearse, pero bueno,
será la rendición de cuentas, porque no tenemos rendición de cuentas de CICIG. O sea, en ese río revuelto, muchos pueden hacer Yo lo clasifico así fácil. Cosas. Aquí tienes un ejecutivo débil, que hay que ser sensatos y apartar a los funcionarios que hacen que realmente Guatemala funcione, los viceministros, casi siempre los mandos medios. Y tienes funcionarios de alta jerarquía que no entienden qué está pasando. Tienes corruptos enquistados. Pero en este otro extremo tienes a los impunes, los que están abusando del poder punitivo que les fue confiado. Esta es una batalla corrupción-impunidad. Y en este revoltijo que se hizo, los dos van a salir ganando, porque los corruptos se van a beneficiar de casos que tal vez ya no se puedan presentar. Mientras que los impunes están abusando del poder, eso va a quedar escondido. Y Guatemala se va a enterar de la verdad en unos 15 o 20 años. Bueno, vamos a la primera pausa, la etiqueta SF, si regresamos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, si sigue. Estábamos hablando en el bloque anterior de estas decisiones que se han tomado por parte del organismo ejecutivo hacia ciertas dependencias luego de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Algunos dicen hay desobediencia en esto y también se está posicionando o dejando en una posición muy vulnerable a los mandos medios, a los empleados públicos que algunas veces tienen que tomar decisiones. Lo veíamos por el tema del aeropuerto, en donde hay 2 personas detenidas por ese suceso. ¿Qué más puede pasar referente a los empleados públicos que están en este, digamos, dilema entre la espada y la pared ante las decisiones que están tomando los mandos superiores? Sí, lo que decía al principio, primero la vulneración que se tiene porque yo creo que hemos logrado después de muchos años que haya muchos empleados públicos que dicen, bueno, debo respetar el derecho, tengo que respetar lo que dicen las leyes, no puedo sobrepasarme a ellas, algo que hace algunos años no sucedía con frecuencia, digamos, y había muchísimo abuso. Hemos logrado tener empleados públicos más formados y más respetuosos de la ley. Estos empleados públicos, sobre todo los policiales, que han venido profesionalizándose, tienen claridad de que las resoluciones de los jueces se cumplen, se deben de observar y se deben de cumplir. En ese ámbito, cuando los funcionarios les han estado dando instrucciones contrarias, los ponen en un marco de confusión. Y esa confusión en lo que los ponen, el único perjudicado no va a ser el mismo, el empleado. Y cuando él cumple con lo que dice, bueno, el juez ya dijo que yo tengo que cumplir con esto, lo voy a hacer, le quitan su trabajo. Entonces estamos generando, primero, conflictividad familiar, económica, innecesaria en algunos empleados, que necesitan de ese trabajo. Y esa es responsabilidad únicamente de estos funcionarios que están dando ese tipo de órdenes en contra de las resoluciones de los jueces. Y además les estamos creando un conflicto penal, porque van a tener que responder frente a un juez el por qué no cumplieron con esa resolución que habían emitido los juzgadores. Un conflicto penal que pues no tendrían por qué sufrirlo cuando todo se actúa en el marco de lo que tiene que haber. Y aquí hay otro tema. Los otros empleados públicos, al ver este tipo de situación, primero, nadie quiere estar en un proceso penal. Y segundo, nadie quiere perder su trabajo. No somos un país en donde el trabajo esté en todos lados. Somos un país donde cuesta mantener el trabajo. Ese tipo de situaciones es una irresponsabilidad de los funcionarios y de los que promueven de que no hay que obedecer las leyes y que no hay que obedecer las resoluciones de los jueces, porque los que están afectando es a la gente que sí necesita sus trabajos y que está tratando de que el país funcione, que el país sea mejor a partir de su trabajo y el respeto al derecho. Creo que esa parte, ese coletazo de esta situación se pasa llevando a esta gente y creo que eso es muy irresponsable por parte de seguir insistiendo en eso. ¿Son víctimas colaterales de este enfrentamiento que se está realizando en este momento, licenciado Vargas? Sí, son víctimas colaterales y víctimas abandonadas, porque yo veo a un procurador de derechos humanos y hago reclamo público defendiendo embajadores del Reino de Suecia, defendiendo al comisionado, pero yo no lo veo que se presente realmente a defender cuando instituyen a todo este personal, o por lo menos no se ha publicitado con la misma densidad. Yo sí voy a darle toda la razón al profesor Osvaldo en este sentido, porque es un abandono total en el que se está dejando a los empleados públicos. Vamos por partes. Primero, la resolución de la Corte Constitucional es discutible, vuelvo a insistir con eso. La verdad que no es legítima, tiene muchas deficiencias, pero al final de cuentas es la resolución de la Corte Constitucional. Y no puedes tener un presidente de la República que salga en televisión nacional invitando a todos a que no se puede.
platicándolo, como hoy es viernes, lo platicamos más relajado, hubiera sido mejor que el presidente le dijera a los ministros así en privado, mira, nosotros no vamos a cumplir eso, ¿oyeron? Pero que él saliera en televisión, vamos a respetar lo que dicen. Pero el mensaje fue... Pero el mensaje tiene que ser positivo para la gente, porque entonces la gente no dice, si el presidente no cumple esto, entonces yo me paso el semáforo en rojo, yo no pago impuestos. Si el propio presidente no cumple, ¿yo por qué voy a cumplir? Ahora vienes, tienes un empleado público, yo acabo de tener el privilegio de trabajar con investigadores de la PNC, que están desarrollando capacitación e investigación de lunes a viernes, que sábado domingo les ponen el uniforme y salen a patrullar de madrugada y tienen que regresar el lunes a seguir su investigación en el expertaje que están realizando. Es gente que literalmente, como decimos en Buen Chapín, se están partiendo trabajando. Te juro que ellos no están pensando qué hace el Ejecutivo, qué hace el ministro, ellos están pensando en su trabajo y en su investigación. Pero en eso les viene una orden que no va acorde a lo que les estás diciendo de la legalidad y ellos no la obedecen, pierden el trabajo. Hoy, si a nosotros nos quitaran un trabajo, nosotros trabajamos con Osvaldo como profesores de la universidad, pues tenemos el despacho. Si nos quitan de una consultoría, pues vamos a poner una caseta de chéveres. Yo siempre he hablado de chéveres, don Omar, es muy famoso el ejemplo, por toque de salsita jurídica. Salsa jurídica. Estén y se va a platicar ahí. O sea, pero la gente no tiene esas oportunidades. Muchas veces, pues, paulatinamente los trasladan, vas traslado todavía, pero no podemos estar sacrificando al guatemalteco que está haciendo el trabajo día a día. Pero imagínese, un empleado público, un servidor público, le llega este tipo de órdenes contradictorias. En esa situación, el empleado público, ¿qué es lo que tiene que analizar? Esta es la parte en donde el funcionario público tiene que recordar que Jimmy Morales se va el 14 de enero del 2020, Iván Velázquez, bueno, no se va el 3 de septiembre de 2019, porque allá ni vino. Todos ellos se van, pero ustedes son funcionarios públicos permanentes y ustedes pusieron su mano sobre la Constitución y juraron fidelidad a la Constitución. Y la Constitución establece bien claro que ustedes solo tienen que hacer lo que es legalmente válido. Claro, qué bonito es pedirles que respeten eso, pero cuando se quedan sin trabajo, ¿dónde está el Procurador de Derechos Humanos? ¿Dónde están las organizaciones que atacan al presidente, que presentan amparos y todo? Preocupándose por la gente que realmente están sacrificando. Esto también es un llamado de atención a todo este tipo de fundaciones, organizaciones y todo, que también hay que preocuparse por la gente que sí está haciendo su trabajo. Yo te sostengo, esos 2 delegados de migración no deberían estar aprendidos. No, a mi criterio, que lo discutimos una noche aquí contigo, no procedía, pero ahí tenemos las víctimas realmente de una actuación ejecutiva y una actuación punitiva errónea, porque los dos se han equivocado. Se ha equivocado el Ejecutivo, se ha equivocado la persecución punitiva, llámese Ministerio Público y CICIG, y los jueces no le han puesto orden al asunto. Entonces, esa gama de errores la vienen a sufrir quienes menos deberían estarla sufriendo, que son los empleados públicos y la población. Yo sé que ahorita nos van a poner un montón de mensajes de que estamos del lado de no sé quién, del lado de no sé qué. No. Pasemos a razonar. Hay que dejar los instintos primitivos, sacarse esos prejuicios y decir, bueno, ¿quién se está equivocando? ¿Quién lo está haciendo bien? No porque yo hable bien del presidente significa que acorpe la corrupción. No porque yo hable bien de la CICIG significa que estoy de este bando. Nosotros fijémonos ya no en ellos, fijémonos en la gente que está haciendo el trabajo, fijémonos en las personas que valen la pena avanzar. Estas personas son de transición. Nosotros vamos a estar siempre en Guatemala trabajando. A ver, en este tipo de decisiones que han tomado tanto Cancillería y Ministerio de Gobernación, el PDH han presentado un oficio para que se destituya a estos 2 ministros por desobedecer estas resoluciones y en algún momento se diría, pues, coaccionar a los servidores públicos que están recibiendo este tipo de órdenes. ¿Se puede dar el espacio para una destitución de la canciller y del ministro de Gobernación? A mi criterio sí. De hecho, la CC ya tiene esa experiencia, digamos, en donde al no obedecer ha dicho que tiene que retirarse el funcionario. Recordamos en la historia, bueno, el ministro de Educación, bienvenido Argueta, el ministro de Educación, lo ha hecho con directores, con subdirectores en otras entidades que no son casos conocidos, digamos, o muy públicos. A nivel ministro fue precisamente con bienvenido Argueta en el gobierno de Colom. Lo puede hacer. Yo creo que la CC también tiene sus válvulas reguladoras. Y a partir de eso va más en el sentido, y creo que le haría bien, va más en el sentido de seguir manteniendo una estabilidad y pidiendo la ejecución reiterando lo que resuelve, y no se ha ido a ese choque frontal, porque eso ya sería un choque frontal. ¿La destitución sería un choque frontal? Eso ya sería un choque frontal. Creo ¿Subiría las tensiones? Totalmente. Y ahí debería prevalecer el Tribunal Constitucional. Porque como bien se decía, las personas van a pasar, las personas se van a ir. Estos poderes son efímeros, ¿verdad? No son para siempre.
pero el poder de la ley, el poder de nuestra Constitución debe de trascender personas. La Constitución sí puede trascender generaciones y sí le puede dar estabilidad al país. Y quienes estén interpretando en ese momento la Constitución son los que deberían de prevalecer sobre aquellos que son un poder efímero. Sí, pero no nos ayudan. Ese Tribunal Constitucional debería, por lo tanto, fortalecerse en eso. Y nosotros, y lo digo, yo he estado en desacuerdo un montón de veces con la CCE y con esta CCE en algunas resoluciones. Lo he estado. Pero no voy y digo, desobedezcan, deténganlos, desaparezcanlo. Para nada. Porque yo debo de comprender que en el ámbito del ejercicio profesional, en el ámbito del derecho, ¿verdad? Esto va a trascender los problemas, va a trascender las generaciones. Y va a haber un momento en donde se pueda corregir. Si es que está mal, se corregirá. Sucedió en el tema de Ríos Montt, cuando la señora Rigoberta Menchú, el tema de España, y la CC dijo que no aplicaba el principio de universalidad, y luego lo tuvo que corregir la propia CC también ese tipo de criterios. Todos los criterios pueden corregirse, pero cuando se da estabilidad a esas instituciones. Y se tiene que tener en cuenta que la soberanía, esa soberanía que tanto nos hablan, la soberanía radica en nosotros. Y esa soberanía que radica en nosotros está en la estabilidad de nuestra comunidad y de nuestra convivencia. Eso nos lo da la Constitución, no alguien que esté en el poder de turno. En búsqueda de esa estabilidad, Osvaldo, por eso te preguntaba de esto, de qué tan viables son las destituciones de estos funcionarios, si esto pudiese elevar las tensiones en el ambiente. ¿Hay otras medidas que pudiesen tomar para rebajar estas tensiones y provocar la obediencia de estos ministros a lo que está resolviendo la CC? El único que puede bajar las tensiones en este momento es el propio Ejecutivo, obedeciendo la resolución. Eso tienen que hacer. Ya las Cortes se pronunciaron, ya les dijeron. Incluso es provisional. Si lo queremos ver desde ese punto de vista. Sí, yo quería contar eso. Es provisional, ni siquiera es definitivo. Pero mientras se resuelva la decisión que ha tomado el juez, y yo ahí comparto muchísimo lo que decía el abogado Eduardo Mayora, para eso están las Cortes. Para cuando hay dos criterios, someterlo a una Corte y se pronuncia. Y bueno, eso es lo que tengo que guiarme por esa resolución. Y entonces creo que eso le toca al Ejecutivo en este momento. Y ellos van a ser los responsables. Ellos son los responsables si esto se va más para arriba en tensión. La pelota entonces está del lado del organismo ejecutivo, al menos en este momento. Pareciera que ellos siguen en su curso de acción de decir que sí se ha terminado. Siguiendo la tesis de Lic Osvaldo, destituir a los ministros, aunque pudiese ser legal, va a elevar más estas tensiones, y lo que vemos del organismo ejecutivo son estas señales que ha dado. ¿Qué otras cosas, qué salida legal se puede dar en este momento para que el Ejecutivo pues también obedezca lo resuelto por la CC? Bueno, solo aquí habría importante acotar que no es lo mismo un amparo provisional que una sentencia definitiva donde te dan el amparo totalmente. Que en este momento estamos en provisional. Exacto. Entonces en el provisional hay que tener cuidado, porque si viene el funcionario público y desobedece, o sea, no cumple, voy a corregirme en el término, no cumple el amparo provisional, todavía no ha incurrido en el delito de desobediencia. El artículo 32 de la ley de amparo establece que la persona que haya accionado en amparo, no lo dice así, pero lo va a ser narrado, ¿verdad? Tiene que acudir al Tribunal de Amparo e informarle que el Tribunal de Amparo está en su escritorio. El Tribunal de Amparo no es alguien que anda viendo si se cumplió o no. Y le tengo que ir a informar, mire, el funcionario no quiso cumplir. Entonces, va a mandarle, por decirle así, la segunda advertencia al funcionario. Si el funcionario en ese momento incumple el amparo provisional, el ejecutor, que es el notificador que llegó a verificar, hace un informe al tribunal y le dice, mire, la segunda tampoco la quiso cumplir. Hasta ahí viene el Tribunal de Amparo, sea de primera instancia, o sea la Corte Constitucional en segunda instancia, y es que certifica lo conducente al Ministerio Público por el delito de desobediencia. Hasta ahí. Y hasta ahí el Ministerio Público va a recibir copia de las actuaciones y va a ir a investigar qué es lo que está sucediendo. Creo que las actuaciones del Procurador de Derechos Humanos también se anticiparon un poco en ese tema. Ahora, en un amparo definitivo no. Punto. En un amparo definitivo es distinto. En un amparo definitivo, si ya está la sentencia firme porque ya no hay aclaración, ya no hay ampliación, o si era en segunda instancia, ya se quedó confirmado en la apelación, o no se impugnó en todo caso dentro del plazo, entonces ahí sí no hay vuelta de página. En el momento en que en el plazo que le fijaron, la ley establece 24 horas o le puede fijar más el tribunal. En el momento en que no cumpla, los efectos son los apremios que le hayan enviado. Y la debida ejecución, que es este segundo memorial que te digo para que sí se cumpla, ya lleva de por sí la pérdida del cargo ipso facto, con excepción de aquellos que gozan de inmunidad personal o
en su caso aquellos que fueron por elección popular, pero ojo, la ministra, tenemos el ejemplo, del Ministerio de Educación, ¿se recuerdan ustedes del bienvenido Argueta, que no quiso cumplir la sentencia? Entonces, ¿qué hace? Pierde el cargo ipso facto, o sea, es una función jurisdiccional, es como consecuencia del incumplimiento de los mandatos. Habría que tener cuidado, diferenciar amparo definitivo y todo. Ahora, ¿el Ejecutivo qué es lo que tiene que hacer? Pues bueno, si el Ejecutivo, lo que pasa es que la CICIG le está dejando en bandeja de oro, porque la CICIG dice, bueno, me voy por seguridad, no mando a mis mandatarios, entonces el Ejecutivo hasta más confianza toma para poder continuar con la articulación. Se fueron, no quieren ir a audiencia, ya los declararon por abandono, entonces aprovechemos y ya se fueron. No. El Ejecutivo tiene que seguir guardando las formas del cumplimiento que se absorbió por Guatemala en diciembre del 2006. Llegamos y Guatemala se comprometió y el que se compromete debe de cumplir. No hay vuelta de página. Vamos a la pausa, SFCC. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SFCC que estamos hablando. Todo esto alrededor del tema de CICIG, las actuaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación, luego de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Hay otro espacio que también vale la pena analizar y detenernos, es la Torre de Tribunales, en donde en diferentes casos, pues CICIG como querellante ha sido apartada, en otros casos se han aceptado estas excusas. ¿Qué están pasando con los casos de CICIG? ¿Están abandonando estos procesos o es parte de este momento en donde la CICIG ha salido por cuestión de seguridad, pero sabemos que poco a poco han regresado algunos investigadores? ¿Cómo están los procesos de CICIG? Bueno, el que lleva la persecución penal en el país es el Ministerio Público. Él exclusivamente es el que puede llevar la persecución penal. CICIG es un querellante adhesivo, es alguien que se adhiere a la causa que el Ministerio Público presenta y promueve. Eso hay que tenerlo claro, digamos, el caso no se está desbaratando. Ahora, vuelvo a lo político. En la guerra psicológica, el evento de que digan el juez ya sacó a CICIG, para unos es qué gran victoria, pero el caso no lo han ganado. El caso se gana debatiendo, argumentando con la mediáticamente el efecto es poderoso. Correcto. Mediáticamente eso es muy poderoso y la gente compra y dice, bueno, se fueron, ¿verdad? Ahora, el caso lo lleva a la Fiscalía. Entiendo que CICIG empieza a retomar toda su actividad normal, porque el acuerdo está vigente. Entiendo que han presentado ya algunas excusas. Entiendo que va a empezar a reaparecer ya en algunos casos sus abogados que están litigando, porque es parte de un proceso de reestructuración que ellos han hecho como un plan de contingencia, según lo que ellos mismos han expuesto. Bajo ese elemento, me parece que los jueces... y aquí hay un tema que se reformó hace algunos años, porque una jueza creo que decretó el abandono del querellante. Sí, con el 119, ya no existe. Y el abandono ya no existe. Entonces, eso es apelable, porque como es una figura no existente, se apela y tendría que revocarse este tipo de decisiones y sí continuar con esto. Por eso digo que está más en el ámbito del efecto político. Ahora, ¿qué puede afectar en los procesos de investigación? Porque en los procesos de investigación sí hay colaboración de analistas de CICIG. Y eso ahí sí puede verse afectado. ¿Qué es lo que deberíamos de esperar en el Ministerio Público? Un fortalecimiento de las fiscalías que están llevando estos casos. Ante esa posible debilidad que va a haber, la Fiscalía fortalecer inmediatamente y buscar medidas paliativas para poder fortalecer y que no se vaya a caer la oportunidad que CICIG le estaba dando de análisis de información, de métodos especiales y todo lo que podría desarrollar. Pero sí creo que está más en un efecto de creer que han sido vencidos. Para mí es un falso triunfalismo, porque aquí no es vencer a la CICIG, aquí es vencer a toda la gente y nuestro derecho a vivir libre de corrupción como un derecho fundamental que tenemos. Las noticias de la salida de CICIG, de algunos casos de que ha sido apartado, ya lo decía Osvaldo, Omar, sí es un efecto poderoso porque dicen, bueno, ya no va a estar CICIG presente en la audiencia, en tribunales, ya no va a tener ese soporte o ese apoyo del Ministerio Público. ¿Pero realmente es eso? ¿O estamos viendo efectos que no están concretos en el caso, en las salas? Bueno, aquí habría dos cosas pertinentes para eso. Tener en cuenta que
sigue siendo, aunque Naciones Unidas ha rechazado la paternidad, entre comillas, de CICIG, es un ente internacional, pero no pertenece al sistema de Naciones Unidas, sigue siendo un organismo internacional. Por lo tanto, están sujetos a ciertos protocolos de seguridad. En el momento en que el presidente dice, ya no los queremos aquí, se activa un protocolo de seguridad y por eso vemos que ellos tienen que retirarse con algunos funcionarios internacionales, etcétera. Eso es parte, es como lo vemos en las películas, cuando una embajada es rechazada y empiezan ellos ya... Como lo acaba de hacer Maduro con la embajada de Estados Unidos. Correcto. Las 72 horas en Venezuela. Correcto, creo que el ejemplo de... Que lo hizo Jimmy aquí con... Por eso es que es el profesor de penal y el de administrativo. Y entonces, pues ahí está el ejemplo clave, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo que se equivocó la CICIG es que la situación era contingencia ejecutiva. Realmente no tenían que dejar de llegar a comparecer a las actuaciones penales. Y aquí viene también un error de los jueces y del propio personal de la CICIG. Ya lo acotaba el licenciado Samayoa de que el artículo 119 fue derogado. Ese artículo establecía que una vez no llegara el querellante, se declaraba su abandono. Se derogó para que no pasara lo que está pasando ahorita. Pero el 354 del Código Procesal Penal, en el cuarto párrafo, sí contempla el abandono en el debate. Y yo creo que es ahí donde se vuelve a demostrar lo que les vengo diciendo. La CICIG tiene buenos investigadores, buena estructura, pero tiene malos litigantes. Porque mandan una excusa a gestión penal que cuando estás en debate ya no es a gestión penal, es directamente al tribunal de sentencia. Claro. El tribunal de sentencia, yo le doy la razón, llegan, pasa la asistencia como cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Ministerio Público, y el querellante no está. ¿Hay excusa? No hay excusa. Entonces es diferente. No puedo retirar al querellante en la etapa preparatoria intermedia. Por ejemplo, cuando vemos en la televisión al juez Gálvez, ellos están en la etapa preparatoria o intermedia, él es el juez contralor. Pero cuando ya vemos a los 3 jueces hasta adelante, estamos en el tribunal de sentencia, es la tercera etapa. Ahí sí se puede declarar el abandono del querellante. Pero al final de cuentas, yo vuelvo a insistirte algo, el Ministerio Público es realmente el que hace el trabajo. Lo que pasa es que la CICIG se viene a empoderar demasiado en algún momento, pero al final de cuentas el que manda del lado del sistema acusador es el Ministerio Público. Yo no creo que los casos vayan a fallar en el litigio. Yo he visto litigar a los fiscales, y te lo declaro aquí en televisión, son excelentes abogados, jóvenes fiscales excelentes, y he visto muy mediocre litigio de parte de los mandatarios judiciales de CICIG. Pero sí he visto a los expertos de CICIG que llegan a rendir los peritajes y llegan a rendir sus testimonios con una información bien fidedigna en la mayoría de casos. También hemos visto fallas. Entonces yo creo que los casos grandes, que el que piense allá en el Mariscal Zavala, donde sea, que porque se fue la CICIG, se salvaron, no señores, aquí hay trabajo que hay que hacer y se está haciendo bien. Ahora, que la presencia de la CICIG ayuda, ¿va? Yo decía una analogía como que tengas tu primo aquellos altos, fornidos y con solo verlos da miedo, pero realmente ni pelea, ¿verdad? Entonces realmente yo lo llevaría a la escuela porque me atacaban muchos y miren mi primo, ¿va? Y entonces la gente lo ve y le da... Es un respaldo como más político, digamos, exacto, un músculo exacto, por ahí. Y que se aprovechan mucho, y realmente en un momento sirvió. Lástima que el comisionado, como siempre todo sostenido, se equivocó en su estrategia de persecución penal. Tendríamos un año más de CICIG con una buena traición, pero para no perderme en la pregunta en concreto, ¿tiene una afectación esto en la visión de la sociedad? Sí, la sociedad está preocupada. La sociedad está diciendo, hasta los que no lo entienden, pues que si se fue la CICIG no va a ser igual. O por el otro lado, empoderados aquellos que creen que todo cayó. Ya ganamos. No, señores, los fiscales que están a cargo son gente. Ahora, hay que preguntar a los fiscales cómo se sienten ellos, si se sienten respaldados por las autoridades, si la población los vamos a respaldar, así como les exigimos y los alabamos y todo. ¿Será que a la hora realmente de los trancazos, como decimos en Buen Chapín, vamos a estar a la par de ellos? Esa es una pregunta válida. ¿Qué pasa con el trabajo? Lo último, y que también tienen que hacer conciencia ellos de revisar los expedientes donde la CICIG los dejó comprometidos con grandes errores para que se quiten esos errores y puedan concentrarse en lo que sí se puede perseguir. En todo caso, corregir eso necesario es un apoyo y un respaldo de Fiscalía General y también de la población. Correcto. ¿Cómo está anímicamente el equipo de la Fiscalía? Si vemos que ya septiembre va a ser este plazo fatal de CICIG. No sé que cómo se quedan estarán, acá, digamos. pero No ¿cómo los observamos? Si... Yo lo que yo creo es que la CICIG nunca ha sido el fin, la CICIG ha sido un medio siempre. Si lo consideráramos el fin, la CICIG, estaríamos totalmente equivocados. Sí. Porque al final este país es de los que vivimos aquí, los que nacimos aquí. Nosotros si no se acabaría todo en septiembre, entonces si vemos si no se acabaría todo que CICIG es el fin. La CICIG es un medio. Ajá. A mi criterio, en mi opinión, le hacía falta más tiempo para seguir aquí como medio que es. Pero yo creo que la misma CICIG ha tenido siempre como objetivo también en algún momento irse, porque no podía consolidarse. Incluso hasta los cooperantes hubieran dicho en algún momento, ya mucho. Eso iba a pasar. Eso iba a pasar. Ahora o después iba a suceder. Ahora,
El problema es que no tenemos certeza dentro de la fiscalía, aunque yo tengo certeza de algunos fiscales que conozco, porque sé que son muy buenos, pero no tenemos certeza de los respaldos políticos que puedan tener estos fiscales en este momento para continuar con algunas causas. ¿Qué tan importante es el respaldo político para seguir con esas causas? El respaldo político de la fiscal general es fundamental para algunos fiscales. ¿Por qué? Porque ello le da certeza institucional. El fiscal puede tener su teoría del caso, puede tener todo seguro y puede decir, bueno, me voy a pasar llevando a esta persona que era intocable. Y si la fiscal no le da el respaldo, va a sentir el temor. Porque es la institucionalidad la que tiene que darle esa capacidad a él de poder decir, vaya, no se preocupe, ¿qué recursos necesita? Porque usted tiene un caso y tiene que llevarlo para que no haya impunidad, para que pueda realmente resolver un conflicto y pueda mejorar la situación que ese caso ha violentado y que ha llevado a una situación grave. Ahora, yo la moral de ellos no sé cómo está. Lo que sí sé es que hay una moral social altamente lesionada. Hay una moral social altamente lesionada. Porque la gente, las personas, al ver a CICIG como un medio, encontrábamos como un salvavidas ahí de donde agarrarse, en lo que se lleva un proceso donde podemos consolidar otros mecanismos para poder ir generando transparencia y menos corrupción. Pero esa moral no puede caerse, porque somos únicamente nosotros mismos. De hecho, lo que digo, en algún momento CICIG tendría que irse. Lo que tenemos que exigirle a la fiscal es el respaldo absoluto a los que componen la Fiscalía contra la Impunidad, que fortalezca esa Fiscalía contra la Impunidad, que le dé toda la protección que ellos necesiten, que exija y que busque los recursos necesarios para que sigan ejerciendo la persecución penal. No podemos volver a caer en un Estado cooptado o herramientas políticas. Hoy por hoy no podemos decir que estamos libres de quien sea el próximo presidente va a estar libre de financiamiento electoral ilícito. No lo podemos asegurar. Son problemas que tenemos todavía. No hemos terminado de hacer muchos cambios que van muy lentos, porque también las generaciones hemos visto cómo hay un acomodamiento, un relajamiento en pensar que los políticos van a hacer estos cambios. En nuestro país, si no es por presión, que no estoy hablando de otra cosa que manifestación pacífica, expresión y apertura a opiniones y a colaborar también, eso es a lo que me refiero, esto no va a caminar. Si no nos involucramos y nos dejamos vencer, vamos a seguir siendo víctimas de la corrupción. Y otra vez, el que más sufre con la corrupción es el más vulnerable, las personas con enfermedades terminales, las personas que no tienen que comer. Tenemos que meternos de lleno a esto. Vamos a una pausa, pero le hago la pregunta, Lic Barrios. ¿Qué tan importante es el respaldo político para los fiscales, para el equipo guatemalteco que se quedará pues haciendo ese trabajo de octubre de 2019 en adelante? Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta ASF CICIG. Antes del corte hablábamos sobre la importancia del respaldo político para el trabajo de los fiscales del Ministerio Público, los fiscales que de octubre en adelante van a tener que llevar en hombros esos casos emblemáticos en torre de tribunales. ¿Qué tan importante es este respaldo político? ¿Por qué tenemos que hablar del respaldo político? ¿Es necesario? Bueno, buen punto. Primero, no tendríamos que hablar de ese respaldo político porque los agentes fiscales tienen independencia en sus funciones, con excepción de la jerarquía administrativa que tienen o en su caso de alguna orden de juez dentro de las que tienen en el marco legal los jueces. Es decir que yo, agente fiscal, tendría que ir con mi superior, pero no tendría que estarle pidiendo permiso a la fiscal general, léase Paz y Paz, léase Aldana o léase la doctora Porra. No tendría por qué. Pero hay ciertos casos de coyuntura que definitivamente sí se tienen que presentar porque ese proceso va a generar un cambio en la estrategia de persecución penal que tiene ya establecido. Por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a ir a aprender a un director de migración a que vaya a ir a aprender posiblemente a alguien que tengo que entablarle primero diligencias de antejuicio o a una persona muy poderosa dentro de la estructura funcional de Guatemala. Entonces, contar, si no con ese apoyo político, sino con ese respaldo administrativo de la persecución penal, donde la fiscal o su equipo le dice al funcionario, ok, por favor, habilítenme los pick-up, facilítenle todos los insumos necesarios para las herramientas que se van a hacer, porque este caso sí encaja en la línea. Eso es definitivo, eso es
necesario. Pero aquí esto conlleva una enorme comunicación entre los entes involucrados: Gobernación, Policía Nacional Civil, INASIF, Defensa Pública. O sea, todos. El único que no puede entrar en este paquete son los jueces. Ellos siempre tienen que estar aislados. Ellos no pueden hacer un acuerdo interinstitucional en esa materia. Siempre los tienen que tener independiente. Y quería acotar algo ahí al respecto también que hay que manifestar. Como bien señalaba el profesor Osvaldo, hay mucha gente que se pone triste porque se va a la SIC, pero hay mucha gente que se alegra, y no necesariamente corruptos. Hay mucha gente que se alegra, que fue perseguida indebidamente, que tienen a sus familiares en una prisión preventiva indefinida, que tampoco es responsabilidad de la CICIG, es responsabilidad que los jueces no tuvieron la capacidad de frenar los abusos o peticiones indebidas, pero se ha encañonado esto hacia CICIG por el poder que tienen. Recuérdense que ellos gozan de inmunidad diplomática, y es una gran desventaja para las partes, porque tú estás enfrentando a un fiscal que no tiene prerrogativas, pero estás inventando a un querellante que goza de inmunidad diplomática y puede hacer grandes abusos, que a mí me consta, o sea, no son leyendas urbanas, ¿verdad? Pero son abusos que son subsanables dentro de la estructura de justicia, que no necesita subsanarlos tampoco yendo con el presidente a que realice las acciones que está haciendo actualmente. Pero retomando la pregunta, porque yo me emociono los viernes en estas entrevistas, porque es viernes, ¿verdad? Yo creo que ya todos estamos ahorita en casa o en algún otro lugar. Y hay muchos eventos que analizar. Hay muchos eventos que analizar. Y cerraría con eso. No pueden los fiscales tener esa confianza de iniciar un proceso contra personajes que han hecho daño a Guatemala durante décadas o recientemente si no se tiene a mano de la doctora Porras en el hombro que te diga: hágalo. Adelante. Yo estoy con usted. Yo acudiría al ejemplo de Paz y Paz. A mí no me gustó la administración de Paz y Paz, pero si alguien se merece ese respeto es ella. Tel Maldana no, porque Tel Maldana sacrificó mucho de la persecución penal, desde mi punto de vista, por muchos intereses propios. Pero si quieres un ejemplo que Porras debería tomar, debería haber esa actuación de Paz y Paz que fue muy sensata. Claro, la señora es una genia del derecho penal, entonces lo entendía mejor. Tel Maldana no sabe derecho penal, ella tenía que apoyarse en su equipo. Entonces yo me rocería para invitar a la doctora Paz a ese llamado, a que revise ese tipo de estrategias que se hacían en ese momento. Pero cualquier fiscal que me esté escuchando sabe qué significa que le tocan así la mano en el hombro y que le digan: yo estoy con vos, está el equipo de seguridad contigo, está todas las herramientas que necesite, vamos, y si hay que poner la cara en una rueda de prensa, estoy yo contigo. Pero es parte de una estrategia, y esa estrategia no se está viendo. Ahora, antes de terminar este bloque, me quiero detener también en el tema de la Corte de Constitucionalidad, este amparo que suspende el proceso de antejuicio en contra de 3 magistrados. Mucho se ha hablado de esta figura, de qué sucedió, si estaba en derecho. Hay quienes la cuestionan y otros que saludan esa decisión porque dicen salvaguarda el orden constitucional. ¿Qué pasó con el tema de este amparo que detiene el proceso de antejuicio? Bueno, yo creo que los magistrados al final están aplicando el derecho. Y por ahí había alguien que me decía: pero es que es jurisprudencia. Bueno, sí, la jurisprudencia también está reconocida como una fuente de derecho y está en la ley del organismo judicial. Está en el artículo 167 de la ley de amparo y exhibición personal. Está la jurisprudencia reiterada, más de 8 resoluciones en ese sentido, que han hecho los propios magistrados, han resuelto la protección que tiene cada uno de ellos en el ejercicio de sus funciones. A mí me pareció muy interesante porque se hablaba mucho del tema ético en este caso, pero se inhibieron de conocer, y eso me pareció saludable, que se inhibieran de conocer y que fueran los suplentes los que emitieron la resolución. Hace falta uno, ¿verdad? Solo hay 4 ahorita por problemas que hay de una impugnación, entonces hubo que sortear, y al licenciado Matabela creo que fue el que tuvo que integrar. Y bueno, aunque él hubiera votado en contra, cosa que no creo que hubiera hecho, pero aunque él hubiera votado en contra, el resto protegió. Y a mí me parece que eso es hacer prevalecer el derecho. Eso es restablecer el derecho. ¿En qué sentido? No puede un juez poner en vulnerabilidad a otro juez en ese sentido. Es decir, si el licenciado Omar Barrios fuera un juez en este momento, su experiencia, sus conocimientos, sus criterios, lo que él ha evaluado, todo eso lo recoge y lo pronuncia, basado en la ley, en una resolución. Esa es la resolución de él. Aunque usted no esté de acuerdo. Aunque yo no esté de acuerdo, pero él tenía ese poder, ese ejercicio, y lo hizo. Ahora, si por eso que él resolvió así, alguien no está de acuerdo, hay recursos procesales que pueden utilizarse, ¿verdad? Y puede tratar de convencerse a otra persona, a otro juez, mediante otro tipo de argumentos y análisis del por qué parece ser que ese juez no aplicó de forma correcta. Ojo, cuando la Corte Suprema de Justicia
dice o da paso a esto, a mi criterio, no hizo una correcta evaluación de las circunstancias. No hizo una correcta evaluación. No se dio cuenta que esto era netamente político, que no tenía nada que ver con un evento de resoluciones ilegales o algo así que se han tratado de inventar. ¿Por qué? Porque lo que se argumenta en el caso de la Embajada de Suecia es que la Corte se intrometió en funciones del presidente. El presidente resolvió o tomó la decisión de decirle al embajador de Suecia que se fuera en una función que le concede la Constitución, si es legal. Pero en el proceso internacional, Guatemala reconoce también principios y prácticas. Y una de esas prácticas es las comunicaciones que se dan de buena fe. La canciller sueca envió una carta al presidente manifestándole su preocupación y que si antes de quitar al embajador podía él darle algunos criterios de la decisión que había tomado. Es un amparo provisional, reitero, tampoco es definitivo. Y lo que le dice la CC es, atendiendo a los principios de buena fe, ¿verdad?, es conveniente que usted siga ese procedimiento diplomático que la canciller sueca ha iniciado. Y discúlpenme, pero si nosotros vamos a desconocer el 149 de la Constitución, que nos llama a respetar los principios, las reglas, las prácticas del derecho internacional para mantener la paz, la armonía, la libertad, la democracia y fortalecer las instituciones internacionales, a mí sí me pareció prudente lo que hicieron, ¿verdad? Ahora, que no haya sido prudente, que haya sido algo donde nadie estaba de acuerdo y tal, ni yo mismo hubiera dicho, miren, sí, ahí se volaron la barda, es la resolución de la Corte. Y yo no puedo poner en vulnerabilidad a esos magistrados quitándole esto. Me gustó muchísimo, que no es algo que yo me esté inventando, es que hay muchísimos ilustres abogados, incluso que se pronunciaron públicamente diciendo esto es un golpe técnico que le están dando al Estado de Derecho. ¿Qué pasó con el tema de este freno que se hace al proceso de antejuicio? Muchos ya lo anticipaban que eso iba a suceder. ¿Qué va a pasar en el Congreso de la República? ¿Se pueden seguir dando estas reuniones de la comisión pesquisidora o de plano todo eso se detiene, licenciado? Bueno, yo en forma resumida sí te voy a decir de que la Corte de Constitucionalidad aquí sí está fallando. Yo veo la Corte de Constitucionalidad con un acto de cobardía jurisdiccional y te lo voy a justificar muy rápido por el tiempo. Primero, no tenía competencia la Corte de Constitucionalidad para conocer una decisión en materia diplomática internacional. Ya he explicado varias veces el principio de bilateralidad en la administración de justicia. Y esto es bien fácil. ¿Qué hubiera pasado si el Reino de Suecia es el que se quiere llevar a compas? ¿Será que podía el Procurador de Derechos Humanos presentar un amparo de no se lo lleven y la Corte ordenarle al Reino de Suecia que lo dejara? No se puede. Cuando un ente, entre comillas, solo le puede jalar las orejas a una parte y no a la otra parte, es bien sencillo, no tiene competencia. Ese tipo de relaciones diplomáticas entre el Reino de Suecia y el gobierno de Guatemala es entre ellos. Si no, miremos de nuevo el ejemplo que bien nos daba el profesor Osvaldo sobre el caso de lo que está pasando ahorita en Venezuela. Veamos si alguien puede prestar un amparo para que Maduro no retire la comunidad internacional, la representación de Estados Unidos allá. Esos son temas diplomáticos. Se pelean entre ellos y se vuelven a nombrar otros funcionarios. Es un tema de jefatura de Estado que está fuera del ámbito jurisdiccional. Por lo que yo creo que la Corte sí cometió un grave error ahí. Ahora, lo que establece el prevaricato es que el juez queda a sabiendas. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Yo no estoy de acuerdo que a la Corte se le dé un eximente responsabilidad penal tan extensivo que está en el 167 para opiniones y no para resoluciones, porque les estamos dando licencia para matar el derecho constitucional. Yo te apuesto que si hubiera sido al revés, que la Corte de Constitucionalidad no le otorga el amparo provisional a compas, el análisis fuera otro desde muchas posturas. Entonces yo sí quiero reiterarte, la Corte se equivocó ahí, pero es la Corte de Constitucionalidad y no queda vuelta de página. Tenemos que respetar ese mandato. Ahí no hay nada que hacer. Ahora, si estas personas que denunciaron consideraron que se cometieron hechos ilícitos, hay que aclarar algo. Un juez penal jamás puede revisar en sí la resolución de un tribunal constitucional. Lo que va a revisar es si el juez, a sabiendas de que las partes le alegaron, le presentaron pruebas y todo, se excedió dentro del marco de competencia. Y era muy sano, desde mi punto de vista, que la Corte de Constitucionalidad dejara esto ir, porque primero no hay legitimación. Si los 3 magistrados querían protección, todos los antecedentes que hay anteriores han sido los propios magistrados de la Corte los que han accionado en amparo. No vienen terceros a accionar a favor de ellos. Segundo, que lo conociera el Congreso de la República con las connotaciones que hay, obvio, definitivamente, posiblemente les fuera a ir
mal, pero era sano que se discutiera el tema. Nunca les iba a pasar nada a los 3 magistrados, porque si dieran a la comisión un dictamen favorable y el Congreso consiguiera muy improbablemente los 105 votos, esto se va a ir al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que conseguir dictámenes de personas que conocen de la materia, analizarlo, porque técnicamente es analizar si hay o no participación penal. Y si lo lograran conseguir, tendrían que ir con un juez del ramo penal. Es decir, que no se está viciando para nada. Cuesta arriba este proceso de juicio de por sí. Hay muchas protecciones, pero sí sería importante reiterar, porque pues yo soy un abogado tigrillo, todavía no llego al tema de ilustre o connotado, ex constitucional. Si yo quisiera ser magistrado de la Corte, que muchos tenemos ese sueño, a algunos nos ha pasado por la mente, yo debería decir, sí, ustedes, eso debería ser un eximente por vida. A los magistrados nunca hay que hacerles nada, porque me conviene, pero no podemos darles licencia para matar el derecho constitucional. Es muy peligroso respaldar, porque hoy pues es una resolución noble, que al final de cuentas es algo entre el Ejecutivo y el Reino de Suecia, pero el día de mañana va a ser una resolución tributaria, una resolución en salarios mínimos, una resolución que afecte a toda la comunidad, y te apuesto que todos estos van a estarse arrepintiendo que diéramos y aceptáramos eso. Insisto, no da tiempo, pero no opinar, inclusive la misma ley lo establece, es manifestar lo que tiene sin una vinculación. Pero cuando ellos firman una sentencia o un auto, esa opinión se convirtió en una resolución y debería estar sujeto a control. Pero las corrientes modernas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, sí ha mantenido que hay que respetar. Ahí tenemos el caso de los magistrados de Perú que se opusieron a la reelección de... ¿quién era? Fujimori, creo que era en esa época, y entonces que ganaron y que se sentó mucha jurisprudencia respecto al juez natural. Había mucho que discutir, pero yo hubiera preferido que los magistrados establecieran, ok, no hay necesidad de amparo, que eso se discuta, nosotros no tenemos miedo. Si realmente emitimos una resolución acorde a derecho, que se vengan los trancazos. Somos abogados y los abogados debemos resolver también con esa dosis de valor. No podemos escondernos y refugiarnos en inmunidades que no corresponden. Bueno, vamos a terminar, se nos terminó el tiempo para este análisis, muchas cosas están sucediendo alrededor de CICIG, veremos qué pasa con las actuaciones del ministro de Gobernación y Exteriores y también cómo se recibe en el Congreso de la República, más allá de si se va o no seguir estas reuniones. Tienen que pararlo. Tienen que frenar, sí, pero hay una intención de por lo menos reunirse para tal vez conocer esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, que sin lugar a dudas va a dar reacciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Omar, gracias por este análisis. Muchas gracias por su sintonía de preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos el lunes.